La verdad es que yo no soy una persona rencorosa, o al menos eso creía. Siempre pensé que eso de guardar coraje era exagerado, que al final el tiempo acomodaba las cosas solo. Nunca me había pasado algo así, nunca hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Todo empezó en el trabajo, nada espectacular, nada de película. Un compañero, alguien con quien me llevaba bien, alguien con quien incluso compartía bromas y café, dijo algo mío que no debía. No fue una mentira directa, pero tampoco fue justo. Tomó cosas fuera de contexto y las dijo en un momento que no era, con personas que no eran. Eso fue suficiente para que todo cambiara. Cuando me di cuenta, ya había consecuencias. Cambió la forma en que me miraban. Dejaron de confiarme cosas que antes eran normales. Me sacaron de decisiones importantes sin explicación. Yo sabía exactamente por qué estaba pasando todo eso, pero nadie me dijo nada de frente. Y ese silencio fue lo que más me dolió, porque me obligaba a imaginar, a llenar espacios, a darle vueltas a todo. Al principio pensé que se iba a aclarar solo. Me repetía que en algún punto alguien iba a preguntar, que la verdad iba a salir, que no tenía sentido engancharme. Me decía eso para no reaccionar, para no explotar. Pero los días pasaron, luego las semanas, y nada cambió. Todo siguió igual. Ahí fue cuando el enojo empezó a crecer de verdad, lento pero constante. Preferí callarme. Seguí con mi trabajo, limité el trato y guardé todo para mí. Por fuera parecía tranquilo, incluso correcto. Por dentro, cada vez que lo veía, algo se me movía. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, sentía un nudo que no sabía explicar. No era solo enojo, era una mezcla rara de impotencia y decepción. Yo decía que ya lo había superado, pero no era cierto. Me acordaba de lo que pasó todo el tiempo. Mientras me bañaba, manejando, antes de dormir. Pensaba en lo que debí decir, en lo que hubiera pasado si yo hablaba antes, en cómo una sola acción cambió la manera en que me veían y el lugar que yo ocupaba. Esas ideas se repetían solas, aunque yo no quisiera. Seguía rezando, eso sí, nunca dejé de hacerlo. Pero si soy honesto, mis oraciones no eran muy limpias. Le pedía a Dios que se hiciera justicia, que la verdad saliera, que el otro entendiera el daño que había causado. Nunca le pedí que me cambiara a mí. Nunca le pedí soltar nada. Solo quería tener razón, sentir que yo estaba del lado correcto. Con el tiempo, vivir así empezó a cansarme. Me levantaba de malas sin saber bien por qué. Me irritaban cosas pequeñas que antes ni notaba. Llegaba a mi casa con la cabeza llena de pensamientos que no me dejaban descansar. A veces, estaba con mi familia, y aún así, por dentro, seguía en el trabajo. En esa conversación que nunca pasó. En ese momento, que no se resolvió. Un día lo vi solo, en un momento que no esperaba verlo así. Estaba sentado, con la cabeza baja, con cara de cansancio. No parecía seguro ni tranquilo. Solo parecía una persona agotada. Esa imagen me descolocó. No encajaba con la versión que yo había construido de él en mi cabeza. Por primera vez dejé de verlo solo como el que me había hecho daño. No fue que lo perdoné en ese momento, para nada. Pero algo se movió. Dejé de sentir tanta seguridad en ese enojo que llevaba cargando. Me di cuenta de que no me estaba dando la paz que yo esperaba. Días después me pidió hablar. Yo no quería. Pensé que ya era tarde, que no tenía sentido, que nada iba a cambiar. También tenía miedo de abrir algo que llevaba tiempo cerrado. Pero acepté. La conversación fue corta y algo incómoda. No hubo discursos largos ni palabras bonitas. Solo me dijo que sabía que había hecho mal las cosas, que no supo manejar la situación. Nada más. No explicó de más, no se defendió. Cuando terminó, me di cuenta de algo que no me gustó. Yo había pasado semanas esperando ese momento, y cuando llegó, ya no sabía qué hacer con él. El enojo ya no tenía el mismo lugar, pero tampoco había desaparecido. Esa noche me sentí raro, como vacío. Me di cuenta de que había organizado mis días alrededor de ese enojo.
que muchas de mis reacciones, mis pensamientos y hasta mi forma de mirar a los demás estaban marcadas por eso. Y soltarlo daba miedo, porque ya era parte de mí. Era algo que me acompañaba desde que me levantaba hasta que me dormía. No fue inmediato, no fue fácil. Hubo días en los que el coraje regresaba con fuerza, sin avisar. Días en los que volvía a cerrarme. Días en los que me preguntaba si no estaba siendo débil por querer soltar algo que todavía dolía. Pero poco a poco dejé de repetir la historia en mi cabeza. Dejé de buscar culpables todo el tiempo. Empecé a darme cuenta de cuánto me estaba afectando seguir así. Las cosas no se arreglaron del todo. Nunca volvimos a ser amigos. Nunca recuperé lo que perdí, pero dejé de vivir atrapado en ese momento. Empecé a respirar distinto. Empecé a reaccionar menos desde la herida y más desde lo que tenía enfrente. Con el tiempo entendí algo que antes no veía. Yo pensaba que mientras no hiciera daño, estaba bien. Mientras no gritara, mientras no buscara venganza, mientras me mantuviera al margen, todo estaba en orden. Pero no era así. Por dentro, seguía cargando algo que me estaba desgastando. El evangelio de ese día me incomodó porque fue directo. No hablaba de teorías ni de cosas difíciles de entender. Hablaba de algo muy concreto. Que amar no es solo tratar bien a quien te trata bien. Que amar empieza justo cuando ya no tienes ganas. Ahí entendí por qué seguía cansado aunque ya no hubiera pleito. Había dejado de discutir, pero seguía cerrado por dentro. Había bajado la guardia por fuera, pero por dentro seguía reaccionando desde la herida. El evangelio hablaba de amar al que hiere y de orar por quien hace daño. No como una frase bonita, sino como una forma distinta de vivir. No para cambiar al otro, sino para no quedarme atrapado yo. Me di cuenta de que, aunque nunca lo dije en voz alta, yo ya había decidido quién era el enemigo. Y mientras lo veía así, no había descanso posible. Siempre había tensión, siempre había algo pendiente, algo que no me dejaba estar en paz del todo. No se trataba de justificar lo que pasó, tampoco de fingir que no dolió. Se trataba de no seguir viviendo desde ahí, de no dejar que ese momento siguiera marcando todo lo demás, incluso cosas que no tenían nada que ver. Amar al enemigo no es un sentimiento especial, es una decisión interna. Es dejar de responder desde la herida. Es no seguir gastando energía en algo que ya pasó. Es aceptar que la paz no llega cuando el otro cambia, sino cuando uno suelta. Cuando empecé a entenderlo así, todo se acomodó. No cambió la situación, cambió la forma en que yo la cargaba. Y eso fue suficiente para empezar a estar mejor, para vivir con más ligereza. Y entonces el evangelio lo dijo sin rodeos, de la manera más clara posible. Así como tú nos lo mencionas en el evangelio. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Ahí entendí que no se trataba del otro, se trataba de mí. De no seguir viviendo dividido por dentro. De no dejar que una herida tomara decisiones por mí. De no permitir que algo que pasó definiera todo lo que venía después. Porque mientras uno ama solo cuando le conviene, siempre vive a medias. Siempre falta paz. Siempre falta libertad. Siempre hay algo que pesa. Ese llamado no es para que el otro cambie. Es para que uno no se endurezca. Para no convertirse, sin darse cuenta, en aquello que le hizo daño. Tal vez hoy el evangelio no te pide algo grande. Tal vez solo te pide que revises a quien sigues llamando enemigo en silencio. ¿Y cuánto te está costando seguir viviendo así,